Le dice, voy a repetir el texto. A estos dos envió Yeshua después de instruirle diciendo, no vayáis por caminos de gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, puntualmente señala los samaritanos. Entonces, vamos a explicar un poco esa contrariedad, esa división entre judíos y samaritanos, de dónde nace, cómo nace. Entonces, lo primero es que usted tiene que saber que ambos pueblos en principio eran uno. Ambos pueblos, tanto samaritanos como judíos, en principio era uno. Todo se remonta allá en el tiempo de Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12. El rey Salomón, usted sabe, se inclinó a otros dioses. ¿Por qué? Porque se unió a mujeres extranjeras, y esas mujeres extranjeras hicieron que el rey desviara su corazón y adorara a esos dioses de esas mujeres. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dio una palabra y le dijo que le iba a quitar el reinado, que el reino iba a ser dividido, pero que el reino no iba a ser dividido en su reinado por amor a su padre David, sino que iba a ser dividido en manos de su hijo. El rey Salomón muere y entonces es coronado o ponen como rey a su hijo, Roboam. Entonces Roboam recibe consejo, pide consejo de ancianos y de los jóvenes. Los ancianos le dicen, mira, tu padre fue alguien que fue muy robusto, muy fuerte con nosotros. Nos puso un yugo que no podíamos soportar. El consejo de nosotros a ti es que alivianes un poco ese yugo. Entonces Roboam recibió también consejo de los jóvenes que crecieron con él, que subieron con él. Y los jóvenes le dijeron, si tu padre le daba, ya parafraseando yo con mis palabras, le daba un azote, multiplícaselo, doblégaselo. Es decir, ponle que el yugo sea más fuerte. Ese fue el consejo de los jóvenes a Roboam. Dice el texto que Roboam escuchó el consejo de los jóvenes y puso el yugo más fuerte al pueblo. Esto provocó una sublevación y una división. El reino se dividió en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es conocido como Judá. A estas tribus fueron solamente dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Pero por la tribu de Judá ser mayor en cantidad, se conoció más bien con el nombre de Judá. Pero eran esas dos tribus. Y la capital de Judá era Jerusalén. El reino del norte estaba comprendido por las otras 10 tribus. La capital era Samaria. Entonces hubo esta división. Jeroboam se quedó con la parte norte, con el reino del norte, con las 10 tribus restantes, con la capital Samaria, y Roboam se quedó en Jerusalén con el reino del sur. Hubo una división, la cual ya era una profecía que se le había dado a Salomón de que iba a acontecer eso, porque él había desviado su corazón y había adorado otros dioses, se había olvidado de los preceptos, de los estatutos y mandamientos de Hashem. Entonces esa fue la consecuencia. Entonces estamos explicando esta división que hubo, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Pero ¿qué pasa? Vamos a explicar, porque tenemos que explicar el origen para que usted entienda de dónde es que viene la rivalidad y la división entre judíos y samaritanos. Entonces, ¿qué pasa? En el año 722 aproximado antes de Cristo, Asiria conquistó o invadió a la parte norte, al reino del norte. Asiria, en la Biblia relata, el texto relata en el libro de Segunda de Reyes, que estaba reinando Oseas, el rey Oseas cuando eso, y el rey asirio invadió esta parte, la parte norte, la parte de las 10 tribus. ¿Qué hizo el rey asirio? El rey asirio aplicó lo que es la deportación masiva. Mandó
a todas las personas de Israel, a diferentes partes del mundo. Esto es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pero no solamente, también aplicó algo, no nos los mandó a todos. Dice el texto en Segunda de Reyes 17, 24, que él permitió que otras nacionalidades, también 5 naciones, vivieran con la parte de Samaria, con los habitantes de Samaria que quedaron ahí. Lo voy a leer para que me sigan. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, un rey, de Cuta 2, de Aba 3, de Hamat 4 y de Sefarbaim 5, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron entre sus ciudades. Entonces, recapitulando, el rey de Asiria en el año 720, 722 a.C. invadió a la parte norte, al reino del norte, ¿verdad? Quien estaba gobernando en ese tiempo, ahí en la parte del norte, Samaria, que era Samaria, la capital, era Oseas. Entonces, ¿qué pasa? El rey asirio aplicó lo que es la deportación masiva, lo mandó a distintas partes del mundo, lo desterró, lo despatrió, lo mandó a muchísimos lugares. Y eso se conoce como ya hemos mencionado, como 10 tribus perdidas. Pero también, entonces, esos que quedaron, el rey de Asiria mandó 5 ciudades para que habitasen con Samaria. ¿Qué pasa? Samaria perdió su identidad porque se mezcló con esas naciones, habitó con ellos, compartió también su religión, compartió su ideología, compartió su cultura. Es decir, Samaria por completo ya dejó de ser lo que es puramente una raza pura, como lo conocen los judíos, porque se mezcló con esa nacionalidad. Pero no solamente se mezcló con ellos en el espacio territorial, porque ellos lo habitaban con ellos, sino que compartieron también su religión. Entonces, ¿qué pasa? A la tribu del sur, al reino del sur le pasó lo mismo que el reino del norte. Pero no fueron invadidos por Babilonia. Fueron invadidos por Babilonia, pero pasó algo con el reino del sur. El reino del sur no se contaminó. El reino del sur, Judá, mantuvo su religión, mantuvo su ideología, y aún estando esclavo, aún estando en el exilio, no se contaminaron. Entonces, ¿qué pasa? Esa fue la diferencia entre lo que hizo la tribu del norte cuando fue invadido y la tribu del sur. ¿Qué pasa? En el año 586 a.C. aproximado, el rey de Persia, Asiro, dio un decreto, y el decreto que dio era que como el Yuhei el Eterno le había concedido el reinado y lo había puesto, él iba a tener misericordia con su pueblo, y permitió que el reino del sur, Judá, volviera y retornara de nuevo a Jerusalén. Y no solamente eso, sino también les permitió que ellos reconstruyeran su templo. Vamos a leerlo, dice así: Segundo libro de Reyes, capítulo 36, versos 22 y 23. Mas al primer año del rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Es decir, Dios tuvo misericordia, usó al rey Ciro, y lo usó para que tuviera misericordia con Jerusalén, con el reino del sur, y que volviera de nuevo a su nación. Pero ¿qué pasa?
Cuando ellos volvieron, que estaban construyendo ya en tiempos de Esdras, Nehemías, que estaban reconstruyendo su templo, los samaritanos quisieron ayudarles. Tuvieron la intención de ayudarles a reconstruir el templo. ¿Qué pasa? El texto dice en Esdras capítulo 1, que versículo 1 al 13, que los judíos no quisieron la ayuda de los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos, los samaritanos, cuando en su momento fueron invadidos, se mezclaron, ya los judíos no lo consideraban como parte de ellos, porque ya habían perdido su identidad, ya se habían mezclado con todos esos pueblos, esas 5 naciones que hemos mencionado. Entonces, ¿qué pasa? Los samaritanos tuvieron la intención de ayudar en la reconstrucción del templo en tiempos de Esdras, Nehemías, y los judíos no quisieron por esta razón. ¿Qué pasa? Los samaritanos reconstruyeron su propio templo. Ellos reconstruyeron su propio templo, pero el templo de los samaritanos, un general, que no recuerdo propiamente el nombre ahora, lo destruyó por un conflicto que hubo entre ellos. Un general judío destruyó el templo construido de los samaritanos en su territorio. ¿Qué pasa? Los samaritanos, respondiendo a esto, en el templo judío ya reconstruido, según un comentario bíblico que leí, llevaron lo que es huesos de humanos como en el templo. En fin, había una rivalidad, y de ahí es que nace la rivalidad entre samaritanos y judíos. De ahí es que nace la rivalidad, que los samaritanos, por la historia, habían perdido su identidad, ya los judíos no lo consideraban como parte de ellos, aunque ambos tienen un mismo padre, el padre Abraham. Ambos en principio pertenecían al mismo pueblo, pero esa rivalidad se había mantenido por muchísimos años y había llegado hasta los tiempos de Cristo, esa rivalidad. Entonces, esa rivalidad era que tenían, y era la razón por la cual los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Un dato importante es que Samaria está, como quien dice, en el medio de Judea y de Galilea. Y hay muchos comentaristas que dicen que habían judíos que si querían ir a una ciudad, ya sea de Galilea, algún lugar, y le quedaba más cerca, cruzando por Samaria, ellos preferían andar kilómetros y kilómetros, aunque sea las veces que sea más lejos, por no pasar por Samaria. Es decir, era un rechazo terrible que tenían los judíos a los samaritanos. Y no solamente eso, había rabinos que decían que si usted manipulaba algo que un samaritano le había puesto la mano, usted era comparado como con usted comer carne de cerdo. Ya usted sabe, era algo terrible. Usted sabe lo que es el cerdo para un judío, ¿entiende? Y que ellos lo comparen con eso. También a los samaritanos, los judíos le tenían un nombre, lo llamaban como los cutitas, que era una de las naciones que el rey asirio permitió que habitaran, de las 5 naciones que mencionamos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, que el rey asirio permitió que habitara con Samaria. Y entonces muchos judíos, rabinos, dicen que lo llamaban como uno de esos pueblos. Es decir, era una enemistad enorme, era una contrariedad terrible que tenían esas naciones por una historia por años que lo envolvía. Pero llegó Yeshua a hacer la diferencia. Y aunque en el día de hoy no vamos a tocar el tema de la mujer samaritana, pero creo que lo vamos a traer la semana próxima, el tema de la mujer samaritana. Vamos a hablar de